A ver, seamos honestos. ¿Recuerdan la clase de historia del colegio? El cuadro de Bolívar, todo el mundo muy serio, la bandera ondeando. Shh, ¿verdad? Bueno, prepárense, porque vamos a ponerle spoiler alert a esa historia oficial. En los próximos 8 capítulos no vamos a leer un libro aburrido. Vamos a ver los bloopers, las escenas eliminadas y los giros de guión de la semana más loca de nuestra historia. Esta es la versión sin censura de la campaña libertadora. Que Bolívar fue un genio, claro, pero también fue el rey del copiar y pegar de una tarea de hace 2000 años. ¿Que el ejército se financió con puro patriotismo? No, se financió con el robo del siglo, un verdadero atraco a la caja fuerte del enemigo. Y la mejor parte del chisme, la batalla final se ganó en Boyacá. Alerta de spoiler. No, se decidió unos días antes, aquí en Santander, por un combo de gente berraca con palos y machetes que la historia prefirió no invitar a la foto. Así que este es el plan. Una maratón de 8 episodios. Día por día. Desde una batalla que se ganó con 14 locos y un grito, hasta la huida de película del virrey, que salió corriendo con el oro como en una película de ladrones. Y vamos a ponerle la lupa a Santander, porque, seamos sinceros, el ingrediente secreto, el que le puso el picante a toda esta historia, fue la gente de esta tierra, el ADN santandereano en su máxima expresión. Así que, si están cansados de la historia de siempre y quieren ver el detrás de cámaras de nuestra independencia, ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle a la campanita y prepárense, porque esta es la clase de historia a la que sí van a querer asistir. La pregunta es sencilla. ¿Están listos para el chisme histórico del año? Capítulo 1. El plagio de Bolívar. ¿Genio original o el rey del copiar y pegar? Imagínate que eres un inversionista y llega un tipo a pedirte plata. Su plan de negocios es tomar un ejército de llaneros acostumbrados al calor y hacerlos cruzar una cordillera a casi 4000 metros de altura por un páramo congelado, sin ropa y sin comida. Un plan objetivamente suicida. Pero, ¿y si te dijera que este plan, esta idea demencial, no era original? Que Bolívar, nuestro gran libertador, básicamente le dio copiar y pegar a la hazaña más loca de un general cartaginés de hace más de 2000 años. Hoy, en nuestro especial de Boyacá, no solo contamos el inicio de la campaña libertadora, hoy preguntamos, ¿el cruce de los Andes fue un acto de genio militar único, o el plagio más arriesgado y exitoso de la historia? Para entender la jugada de Bolívar, tenemos que entender que los grandes problemas a veces inspiran soluciones recicladas. En el año 1819, Simón Bolívar está en los llanos, atrapado. El ejército español principal, el de Morillo, lo tiene contenido, y en el corazón de la Nueva Granada, el general Barreiro controla todo, cómodo y bien abastecido. La ruta obvia para atacar está vigilada. Una guerra de desgaste es una derrota segura. Bolívar necesita un milagro, o una idea muy vieja. 218 años antes de Cristo, el general cartaginés Aníbal Barca está en Hispania, la actual España. Quiere destruir a su archienemigo, Roma, pero los romanos controlan el mar. La ruta costera por tierra es predecible y está defendida. Aníbal necesita un golpe de efecto, una jugada que nadie espere. Ambos generales, separados por 2 milenios, enfrentan el mismo dilema: un enemigo poderoso, una ruta obvia bloqueada, y la necesidad de hacer algo radical. Y ambos miran un mapa y señalan la opción más estúpida y brillante a la vez, la barrera natural que todos consideran impasable. Aníbal elige los Alpes, Bolívar elige la cordillera de los Andes, por el páramo de Pisba. Bolívar era un hombre culto, un lector voraz de historia clásica. ¿Ustedes creen que fue coincidencia? Por favor. Sabía perfectamente lo que Aníbal había hecho. Estaba a punto de lanzar su propia versión de la campaña más famosa de la antigüedad.
con menos elefantes, pero con la misma dosis de locura. Si crees que el cruce de Bolívar fue único, mira las similitudes. Es casi un calco. Desafío número 1. El clima. Aníbal se enfrentó a la nieve y el hielo de los Alpes. Sus soldados, muchos de ellos africanos y españoles, no estaban preparados. Murieron por miles. Bolívar se enfrentó al páramo, un ecosistema de frío penetrante y lluvia helada constante. Sus llaneros, a veces descalzos, pasaron de 40 grados de calor a cero en cuestión de semanas. Desafío número 12. La logística. El arma secreta de Aníbal eran sus elefantes de guerra. Casi ninguno sobrevivió el cruce de los Alpes. El arma secreta de Bolívar era su caballería llanera. ¿Y sus caballos? El páramo los devoró. Se ahogaban en el lodo, caían por los precipicios. De un ejército montado, Bolívar llegó con una infantería de moribundios. Desafío número 3. El costo humano. Ambos ejércitos fueron destrozados por la naturaleza. Aníbal perdió casi la mitad de sus 50.000 hombres. Bolívar perdió un tercio de sus 2.500 soldados, y los que llegaron estaban en los huesos, enfermos, rotos, más parecidos a un ejército de zombis que a uno libertador. Aníbal demostró que se podía cruzar los Alpes para atacar Roma. Bolívar demostró que se podía cruzar los Andes para atacar el corazón de la Nueva Granada. Ambos le enseñaron al mundo la misma lección militar. La mejor forma de obtener la sorpresa estratégica es llegar al campo de batalla luciendo tan miserablemente derrotado, que tu enemigo se confíe o ni siquiera te considere una amenaza. El 6 de julio de 1819, los fantasmas de Bolívar bajan del páramo y llegan a Socha. Y es aquí donde el plagio se convierte en una obra maestra. Es aquí donde Bolívar supera a Aníbal. Aníbal, después de su hazaña, llegó como un invasor a tierra extraña. Ganó batallas épicas, pero nunca pudo tomar Roma porque no tenía apoyo local. Estaba solo. Bolívar, en cambio, llegó a su propia casa, y la gente de esa casa, los campesinos de Boyacá y Santander, los mismos que habían dado a luz la rebelión comunera 40 años antes, no les cerraron la puerta. Les dieron la sopa caliente, la ruana, el pan, los pocos caballos que tenían, y más importante aún, les dieron a sus hijos. Se unieron a la causa, engrosando las filas del ejército patriota. La campaña libertadora no se salvó por una genialidad única, se salvó porque Bolívar fue un excelente estudiante de historia. Tomó la estrategia de Aníbal y le añadió el único ingrediente que el cartaginés nunca tuvo: un pueblo dispuesto a sacrificarlo todo. La sorpresa estratégica fue de Aníbal, pero el alma de la campaña fue de la gente. El plan, copiado y mejorado, había funcionado, pero ahora venía la parte difícil: pelear. Barreiro y su ejército profesional se enteran de que un puñado de moribundios ha aparecido de la nada, y se preparan para aplastarlos. Capítulo 2. El pantano de Vargas. La batalla que no se ganó con estrategia, sino con un grito y un coraje irracional. Bolívar le hizo una copia a Aníbal, cruzó un páramo infernal y llegó a Boyacá con un ejército de espectros. La gente del común, los verdaderos héroes, los salvaron de la muerte, pero no de la batalla. En los deportes, hay una jugada que nace de la desesperación. Es lo que haces cuando el partido está perdido. El tiempo se acaba y no te queda nada más que lanzar el balón al aire y rezar por un milagro. Es una jugada que casi nunca funciona. El 25 de julio de 1819, la República de Colombia entera, antes siquiera de existir, dependió de una de esas jugadas. Hoy, la historia de una batalla que no se ganó con estrategia, sino con un grito: 14. Valientes y la clase de coraje que solo nace cuando ya no tienes absolutamente nada que perder. El pantano de Vargas. Han pasado casi 20 días desde el cruce del páramo. El ejército de Bolívar, gracias a la gente de Boyacá, ya no parece un desfile de muertos vivientes. Tienen algo de comida, algo de ropa y, sobre todo, nuevos reclutas, campesinos que cambiaron el azadón por el fusil. El objetivo de Bolívar es claro:
tiene que llegar a Tunja. Es el centro logístico de los españoles. Si toma Tunja, le corta los suministros a Barreiro y le abre el camino a Santa Fe. El objetivo de Barreiro también es claro: impedir eso a toda costa. Ambos ejércitos chocan en un lugar llamado el Pantano de Vargas, y el nombre no es una metáfora, es un terreno horrible para pelear, con un par de cerros que lo dominan. ¿Y adivinas quién llegó primero y se quedó con los cerros, con la ventaja táctica y el control total? Sí, el ejército español. La situación era esta: Barreiro, con 3.000 soldados profesionales, bien armados y descansando en la altura, y Bolívar, con 2.200 hombres, una mezcla de veteranos agotados y novatos recién reclutados, abajo, en el lodo, con el sol de mediodía pegándoles en la cara. Para Barreiro, esto no era una batalla, era un trámite. La batalla empieza al mediodía, y desde el primer minuto, es un desastre para los patriotas. Bolívar manda a la vanguardia, comandada por Santander, a tomarse el cerro de la izquierda. Fracasan. Manda a otra columna, bajo el general Anzoátegui, a tomar el cerro de la derecha. Fracasan también. Cada ataque patriota es un suicidio. Llegan las 4 de la tarde. La batalla lleva 4 horas y todo está perdido. Las tropas patriotas están desmoralizadas, rotas, retrocediendo en desorden. La reserva, compuesta por los reclutas campesinos, se niega a entrar en combate al ver la masacre. Barreiro huele la victoria y lanza a toda su caballería para dar el golpe de gracia. Este es el momento, el fin de la campaña, el fin del sueño. Se dice que el propio Bolívar, viendo el desastre, dijo en voz alta: se nos vino la caballería y se perdió la batalla. Fin del juego. Pero en medio del caos, Bolívar ve a un coronel venezolano, un tipo duro de los llanos, llamado Juan José Rondón, y en un acto de desesperación total, le da la orden más famosa y suicida de nuestra historia: Coronel Rondón, salve usted la patria, que, en otras palabras, significa: coronel, ya todo está perdido. Coja a los pocos jinetes que le quedan, cargue contra todo ese ejército usted solo, y si por algún milagro sobrevive, le ponemos su nombre a algo. Y Rondón respondió con la frase que define el carácter llanero, que es un cobarde el que vuelve caras, y cargó, con apenas 14 jinetes, 14, contra cientos de soldados de infantería y la caballería española que ya cantaba victoria. La carga de Rondón fue tan inesperada, tan violenta, tan suicida, que rompió el impulso español, los tomó por sorpresa, y justo detrás de él, los legionarios británicos, al ver esa locura, cargaron a la bayoneta. El resto del ejército patriota, que un minuto antes estaba huyendo, vio a esos 14 jinetes y a los mercenarios europeos hacer lo imposible, y se contagiaron, se dieron la vuelta y volvieron a la carga con una furia renovada. Al final del día, con la noche cayendo, Barreiro, en estado de shock, ordenó la retirada. Los patriotas habían ganado, se quedaron con el campo de batalla, pero ¿a qué costo? El campo era un hospital a cielo abierto, cientos de muertos y heridos. La victoria se sentía como una derrota. La República no nació de un plan perfecto, nació de la improvisación y del coraje irracional que surge al borde del abismo. Pero el peligro no había pasado, ni de lejos. El ejército de Barreiro seguía siendo formidable, y ahora, más que nunca, necesitaba unirse a su as bajo la manga, una columna de 800 soldados de élite, frescos y bien armados, que marchaban desde las provincias del norte para reforzarlo. Una columna comandada por el coronel Lucas González, que ya se acercaba desde la rebelde provincia de Santander. La patria se había salvado por un pelo, por 14 lanzas y un grito desesperado. Pero ahora, el tiempo corría en contra. La carrera para definir el futuro de la nación entraba en su fase más crítica. Capítulo 3. El intermedio sangriento. La semana de descanso que definió la guerra. La República se salvó por los pelos. 14 llaneros le hicieron un choque eléctrico al ejército moribundo de Bolívar y ganaron una batalla que tenían perdida. La patria estaba salvada. Claro que, si hubieras visto el campo de batalla del Pantano de Vargas esa noche,
la patria parecía más bien un paciente en cuidados intensivos. Uno pensaría que después de semejante carnicería, ambos ejércitos se tomarían un descanso, unos días de reflexión. Pues no, porque en la guerra, la semana de descanso es cuando realmente se pierde o se gana todo. Es el intermedio donde los errores se pagan con sangre. Y hablando de fechas importantes, el 4 de agosto es más que importante, y si estás viendo este video desde Santander, quizás deberías sentir algo en el aire, porque hace exactamente 206 años, mientras los grandes generales jugaban al ajedrez, tu tierra se estaba preparando para el sacrificio más brutal y convenientemente olvidado de toda esta campaña. Quédense, que esta es la verdadera historia de la semana en que nadie durmió. Para entender esta semana, hay que imaginar dos gerencias de crisis funcionando a toda máquina. En la oficina patriota, es un caos absoluto. El ejército de Bolívar es una unidad de cuidados intensivos gigante. Los médicos improvisados amputan sin anestesia. La victoria de Vargas fue un titular excelente para la moral, pero un desastre para la logística. En la oficina realista, el general Barreiro está furioso. Imaginen al gerente que tenía el contrato del siglo firmado y, de alguna manera, lo perdió. Está humillado por haber perdido contra un ejército de andrajosos. Pero no está acabado, está pensando, vale, perdí una batalla, pero la guerra es larga, y Barreiro tiene un plan B, un as bajo la manga, su carta de triunfo. Ese plan tiene nombre, Coronel Lucas González, y viene con un regalo. Más de 800 soldados profesionales, frescos y bien armados, que vienen bajando desde Santander para unirse a él. Con esos 800 hombres, Barreiro tendría una fuerza imparable. El reloj empieza a correr. La pregunta no es si se van a enfrentar de nuevo. La pregunta es cuándo y, más importante, si los refuerzos de González llegarán a la fiesta. Lo que sigue es una partida de póker increíblemente tensa. Bolívar, el zorro astuto, sabe lo de los refuerzos. Su única oportunidad es forzar una batalla final con Barreiro antes de que llegue González. Así que empieza a moverse, finge retiradas. Intenta confundir a Barreiro para cortarle el paso en el camino a Santa Fe. Barreiro, el ratón confiado, se come el anzuelo. Cree que Bolívar está huyendo, que está acabado. En lugar de aniquilarlo, decide hacer una retirada lenta y ordenada hacia Santa Fe, dándole tiempo a González para que se le una. Grave error. Pensar que tu enemigo es estúpido es el primer síntoma de serlo tú. Y ahora, los jugadores que no salen en las estatuas. ¿Cómo sabía Bolívar todo esto? No tenía satélites, tenía algo mucho mejor, la gente. Esta fue una guerra de inteligencia, y los mejores agentes de Bolívar eran los campesinos, las mujeres y los niños de las provincias. Una red de espionaje popular. Ellos eran sus ojos y oídos. Llegamos al 3 de agosto. La partida de ajedrez se acelera. Barreiro, creyendo que Bolívar sigue lejos, decide marchar hacia Tunja. Es el movimiento final, pero la red de espías funciona. La noticia le llega a Bolívar, y el Libertador ordena una marcha forzada. La carrera final ha comenzado. Mientras tanto, la columna de la muerte de Lucas González está a solo un día de un pequeño pueblo en el corazón de Santander, un pueblo llamado Charalá. Y aquí estamos, la noche del 3 de agosto de 1819. Una tormenta perfecta se está formando. Tenemos a un ejército patriota, exhausto pero decidido, marchando a toda velocidad para una intercepción desesperada. Tenemos a un ejército realista, arrogante y confiado, caminando directamente hacia una trampa. Y tenemos a una columna de 800 soldados de élite, a punto de entrar a un pueblo santandereano. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que entrar a un pueblo santandereano sin ser invitado rara vez termina bien. La historia oficial, la que nos cuentan en el colegio, se enfoca en el juego entre Bolívar y Barreiro. Es una gran historia de generales y estrategia, pero es una historia incompleta, porque el destino de esa campaña, el futuro de la República, no se iba a decidir en su tablero de ajedrez, se iba a decidir al día siguiente, el 4 de agosto, por gente cuyo nombre nunca aprenderemos, en una batalla que la mayoría de los colombianos ni siquiera sabe que existió.
Capítulo 4. La batalla olvidada. La lucha de un pueblo por la libertad de un país. Y esta no es una lección de historia, es una conmemoración, es un reclamo. Si yo te pregunto qué pasó el 20 de julio, gritas, el grito. Si te pregunto por el 7 de agosto, dices, la batalla de Boyacá. Son nuestros feriados, nuestros momentos de orgullo, las fechas que imprimimos en las camisetas. Ahora te pregunto, ¿qué pasó el 4 de agosto de 1819? ¿Por qué ese día no es festivo? ¿Por qué no le ponemos su nombre a las avenidas? ¿Por qué los libros de historia lo resumen en un párrafo, si es que lo mencionan? La respuesta es incómoda, porque el 4 de agosto es el día en que el pueblo, la gente de a pie, pagó con su propia carne la factura de la libertad, y la historia, escrita por los generales y los políticos, prefiere no hablar mucho de las deudas. Hoy vamos a hablar de la batalla que Colombia decidió olvidar, la que no tuvo generales a caballo ni cargas de caballería gloriosas, la que se peleó con machetes, garrotes y piedras. Hoy vamos a Charalá, Santander, a la batalla de Pienta. Recapitulemos el tablero. Bolívar y Barreiro están en su tenso juego de ajedrez en Boyacá, moviendo sus piezas exhaustas, pero la verdadera partida se juega en otro lado. El coronel español, Lucas González, y su columna de más de 800 soldados profesionales marchan hacia el sur. Estos no son los reclutas cansados de Barreiro, son la élite. Su misión, unirse a Barreiro y formar un superejército que aniquile a Bolívar. Su ruta los obliga a pasar por el corazón de la provincia más rebelde y terca de la Nueva Granada, y al llegar al pueblo de Charalá, tienen que cruzar un puente sobre el río Pienta. Para ellos, es un simple trámite, un obstáculo geográfico. No contaban con que el verdadero obstáculo era la gente. Cuando la noticia de que la columna de la muerte se acerca llega a Charalá, el pueblo no hace las maletas, no se esconde. El pueblo, heredero directo de ese espíritu comunero, toma una decisión colectiva, demencial y absolutamente heroica. Deciden detenerlos. No son un ejército, son entre 2 y 3 mil campesinos, artesanos, mujeres y hombres de la región, y sus armas no son fusiles ni cañones. La fuente histórica es clara, están armados con machetes, garrotes, piedras y herramientas de labranza. Van a enfrentar a un ejército profesional con palos. El 4 de agosto, el coronel González llega al puente sobre el río Pienta y se encuentra con el paso bloqueado, no por un ejército, sino por una multitud enfurecida. Lo que sigue no es una batalla, es una masacre. Durante 3 días, el pueblo de Charalá lucha con una ferocidad que los españoles no pueden comprender. Imaginen la escena, un soldado español, entrenado en las guerras napoleónicas, apunta su fusil y dispara, y del otro lado, un campesino, cuyo único entrenamiento ha sido arar la tierra, corre hacia él con una hoz. Es una imagen que resume la locura y el coraje de ese día. Los españoles son profesionales, su disciplina y su armamento son superiores. Abren fuego, una y otra vez, la milicia popular cae por docenas, luego por cientos, pero no se rinden, los que caen son reemplazados por otros. Mujeres pasaban piedras y palos a los hombres en la línea de fuego. El resultado táctico era inevitable. Después de 3 días de lucha salvaje, la resistencia es aniquilada. Más de 300 patriotas, incluyendo mujeres y niños que apoyaban la lucha, yacen muertos en las orillas del Pienta. Mientras Bolívar y Santander jugaban a la guerra de movimientos, el pueblo de Charalá estaba pagando la cuenta con sus vidas. No hubo un coronel, salve usted la patria. No hubo una carga de caballería legendaria para los libros de historia. Hubo un padre de familia con un garrote contra un soldado con un fusil, y lo hizo sabiendo que iba a morir. Lucas González ganó la batalla de Pienta, masacró a los que se le opusieron, pero perdió lo único que importaba, el tiempo. El sacrificio de Charalá, esa resistencia suicida de 3 días, fue un éxito estratégico monumental. Detuvo a la columna de refuerzos el tiempo suficiente para que fuera inútil. 3 días después, el 7 de agosto, cuando Simón Bolívar enfrentó a José María Barreiro en el puente de Boyacá,
el general español miraba constantemente hacia el camino del norte, esperando a los 800 hombres de González que le darían la victoria. Esos refuerzos nunca llegaron. La victoria de Boyacá, esa que celebramos con desfiles, fue posible, en gran medida, gracias a que un pueblo entero en Santander decidió inmolarse para detener al enemigo. Y ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué esta batalla no es el centro de nuestra historia patria? Quizás porque es una historia incómoda. Es más fácil glorificar el genio de un general que admitir que su victoria dependió del sacrificio anónimo de miles. Es más fácil construir estatuas a hombres a caballo que a campesinos con machetes. La historia de Pienta nos recuerda que la libertad no nos la regalaron unos cuantos próceres. La libertad fue comprada, a un precio altísimo, por gente común. Así que hoy, si eres de Santander, si eres de Colombia, haz algo. Recuerda esta historia, cuéntasela a alguien. Honra el precio que se pagó. Ellos no necesitan que los llamemos héroes, necesitan que los recordemos. La columna de González había sido neutralizada. Barreiro estaba solo, y aún no lo sabía. Y Bolívar, sin conocer la magnitud del regalo sangriento que acababa de recibir de Santander, marchaba hacia su cita con el destino. Capítulo 5. El día del gran robo. Cómo Bolívar le quitó las llaves y la plata a Barreiro. 5 de agosto. El día en que Bolívar se hizo rico. El pueblo santandereano que, el 4 de agosto, se sacrificó para detener los refuerzos que le darían la victoria a los españoles. Pero la guerra es una bestia sin corazón, no da tiempo para el duelo. El 5 de agosto amaneció con 2 ejércitos exhaustos y un solo premio sobre la mesa, la ciudad de Tunja, la capital de la provincia, el centro de suministros, la caja fuerte del ejército realista. Lo que pasó ese día no fue una batalla, fue un robo, un atraco a plena luz del día, ejecutado por un ladrón genial y desesperado contra un gerente arrogante y distraído. Hoy, la historia de cómo Bolívar no solo le ganó la guerra a Barreiro, sino que, primero, le vació la cuenta bancaria. Ponte en la cabeza del general Barreiro por un segundo. Estás furioso por lo de Pantano de Vargas, pero sigues siendo el jefe. Tienes el ejército más grande y profesional. Sigues creyendo que una columna de 800 supersoldados viene en camino para ayudarte, pues nadie le ha enviado el memo sobre la masacre de Pienta. Y crees que tu enemigo, Bolívar, es un animal herido, escondido en una cueva. Así que, ¿qué haces? Marchas hacia Tunja con la calma de quien va a su casa de campo. Lento, metódico, sin prisa. Total, la ciudad es tuya, es tu base, tu despensa, tu cajero automático. Incluso mandas a tu vanguardia a que te vaya preparando el alojamiento. Pero Bolívar no estaba lamiéndose las heridas, estaba apostando. Al amanecer del 5 de agosto, después de recibir información de su red de espías campesinos, ordena la más audaz de las marchas. Por un camino que los españoles no vigilaban, fuerza a su ejército de muertos vivientes a correr. No es una marcha, es un sprint. El plan es simple: llegar a Tunja antes que el dueño de casa. Es el equivalente militar de llegar a la fiesta, cambiar la cerradura y comerte toda la comida antes de que llegue el anfitrión. La vanguardia patriota, comandada por el general Anzoátegui, llega a las afueras de Tunja a media tarde, y la escena es un chiste. La pequeña guarnición española que estaba en la ciudad no tenía ni idea. El comandante realista local, al ver aparecer a los patriotas, sufre un ataque de pánico. El gobernador de Tunja, Juan del Oño, y el resto de los funcionarios realistas, básicamente, ven al enemigo y salen corriendo por la puerta de atrás. No hubo batalla por Tunja, hubo una estampida, y entonces, los patriotas entran a la ciudad y encuentran el botín, el premio gordo, la lotería, en los almacenes reales de Tunja, el ejército de Bolívar, que hasta ayer vestía harapos, encuentra miles de fusiles nuevecitos, cientos de miles de cartuchos de munición, un hospital entero con medicinas y doctores, y uniformes,
zapatos, cornetas y tambores. Y lo mejor de todo, la joya de la corona, el tesoro, la caja fuerte del ejército realista. Bolívar no solo se apoderó de la base de su enemigo, le robó el sueldo a todo el ejército. Imaginen el desastre para Barreiro. Ahora no solo tiene que liderar un ejército cansado, sino un ejército cansado y al que no le puede pagar. Mientras tanto, los soldados de Bolívar, que llevaban meses peleando gratis, de repente ven la posibilidad de cobrar. En una tarde, el ejército patriota pasó de ser un grupo de rebeldes harapientos a ser un ejército uniformado, bien armado y, sobre todo, financiado. Cuando la noticia le llega a Barreiro, que todavía marchaba tranquilamente hacia Tunja, el mundo se le viene encima. En cuestión de horas, ha perdido su capital provincial, sus armas de reserva, sus medicinas y su dinero. Y, aunque todavía no lo sabe con certeza, también ha perdido sus refuerzos. Está solo, expuesto, sin un peso y con un ejército enemigo mejor armado que el suyo, ocupando la ciudad que él debía proteger. Su única opción ahora es una maniobra desesperada. Ya no puede ir a Tunja, tiene que intentar rodear a Bolívar y llegar a Santa Fe por otro camino. Un camino que pasa, casualmente, por un pequeño valle con un pequeño riachuelo y un pequeño puente. El 5 de agosto fue el día en que la guerra se ganó, no en el campo de batalla, sino en la bodega de un almacén. Capítulo 6. La víspera del fin. El día en que Barreiro cayó en la trampa de Bolívar. Tras el gran robo de Tunja, Simón Bolívar durmió en la cama del gobernador, con un ejército recién uniformado gracias a los almacenes realistas, y con la plata del sueldo de Barreiro en el bolsillo. José María Barreiro, por su parte, durmió a la intemperie, pobre, humillado y, sobre todo, solo. Llegamos al 6 de agosto, un día sin batallas, un día que en los libros de historia es una página en blanco, pero en el ajedrez hay un momento llamado zugzwang. Es una posición en la que, no importa qué pieza muevas, tu situación solo empeora. Estás legalmente obligado a jugar, y tu único movimiento es hacia tu propia destrucción. El 6 de agosto de 1819 fue el día en que Barreiro se dio cuenta de que Bolívar lo había puesto en zugzwang. Comparemos las oficinas de nuestros dos gerentes en este día crucial. En Tunja, la oficina del nuevo rico, Bolívar está en su papel de gran estratega, habiendo resuelto sus problemas de flujo de caja y de inventario de la manera más hostil posible, se dedica a la administración. Primero, la guerra psicológica. Emite proclamas declarando a Tunja territorio libre. Segundo, y más importante, está organizando a su ejército. Los viste, los arma con los fusiles robados y envía espías en todas las direcciones. No está celebrando, está poniendo una trampa. En Motavita, la junta de crisis, el campamento de Barreiro es un velorio. Convoca a un consejo de guerra. ¿Qué es el término elegante para una reunión de «¿y ahora, qué diablos hacemos?» Sus oficiales están desmoralizados. La derrota en Vargas los golpeó. La humillación de Tunja los destrozó. Y para colmo de males, llegan las noticias definitivas del norte. Esa columna mágica de 800 supersoldados de Lucas González no va a llegar. El sacrificio de los santandereanos en Tienta 2 días antes no fue un simple retraso, fue un tapón definitivo. La caballería no viene al rescate. Barreiro está solo, y sus opciones son un menú de desastres. Opción 1, atacar a Bolívar en Tunja, suicida. Opción 2, retirarse al norte a esperar a González, imposible. Opción 3, hacer una locura. Adivinen cuál eligió. Después de horas de debate y pánico, el Consejo de Guerra de Barreiro llega a una conclusión: la única salida es la locura. El plan es esperar a que caiga la noche, y bajo el manto de la oscuridad, mover a todo el ejército en una marcha forzada y silenciosa. No tomarán el camino real, sino una ruta secundaria, un camino de herradura, para rodear a Bolívar y correr hacia Santa Fe. Era una apuesta de todo o nada. El problema es que, para que un plan secreto funcione, pues, tiene que ser secreto, y Bolívar, el cazador, ya había anticipado esta jugada. Sus patrullas, sus espías campesinos,
esa red de inteligencia popular que era su verdadera arma secreta, estaban observando. Bolívar sabía que Barreiro iba a intentar huir. No sabía la hora exacta, pero conocía la ruta inevitable. Dejó que Barreiro creyera que su plan era un secreto. Dejó que se confiara. Dejó que sus hombres se agotaran en una marcha nocturna por un camino terrible. Dejó que caminara directo hacia la boca del lobo. Y mientras Barreiro tomaba esta decisión desesperada, lo hacía con el peso de la noticia del 4 de agosto. El sacrificio del pueblo de Charalá no solo le quitó 800 hombres, le quitó la esperanza, lo forzó a tomar este camino suicida. Los fantasmas de Pienta estaban empujando a Barreiro hacia el puente de Boyacá. La noche del 6 de agosto de 1819, el ejército realista, en silencio, como ladrones, avanza por los campos de Boyacá. Cada ruido les asusta, cada sombra parece un enemigo. El ejército patriota, en Tunja, descansa, pero no duerme tranquilo. Saben que la presa se está moviendo. El cazador está esperando el amanecer para dar el golpe final. El 6 de agosto fue el día en que, sin disparar un solo tiro, la guerra se sentenció. Se sentenció por la desesperación de un general que se quedó sin opciones, y por la astucia de otro que supo esperar. Barreiro creyó que estaba eligiendo su camino hacia la salvación. En realidad, estaba eligiendo el lugar de su propia tumba. El sol está a punto de salir en el horizonte del 7 de agosto. El ejército de Barreiro, cansado y con frío después de marchar toda la noche, se acerca a un pequeño puente de madera sobre un riachuelo insignificante. Solo quieren cruzar y seguir su camino a Santa Fe. No saben que el ejército patriota ya se despertó y los está esperando. Capítulo 7. La batalla de Boyacá, la gran final que ganaron los extras. José María Barreiro, general del rey de España, en la peor situación de su vida, sin plata, sin refuerzos, sin moral y tomando la única decisión que le quedaba, huir de noche como un ladrón. Sí, esta es la imagen. La foto de perfil de Colombia, la que nos ponen en los libros, en los museos, en la casa de Nariño, limpia, heroica, perfecta, la culminación del genio de Bolívar, la estampa de nuestro nacimiento, pura basura. Hoy vamos a contar lo que no sale en el cuadro, el hambre, la incompetencia, el pánico, y el hecho de que esta gran batalla final fue, en realidad, un epílogo, una formalidad, porque la batalla que de verdad importó, la que definió el resultado, ya se había peleado 3 días antes, el 4 de agosto, en Santander. Bienvenidos al puente de Boyacá, la batalla que duró 2 horas y se decidió por un almuerzo. Es la mañana del 7 de agosto de 1819. El ejército de Barreiro está exhausto. Llevan toda la noche marchando. Llegan a un lugar llamado la Casa de Teja, a un paso del puente. Están a punto de lograr su escape hacia Santa Fe. Y aquí, Barreiro comete el error más increíble, arrogante y fatal de toda la campaña. Un error que debería enseñarse en todas las academias militares del mundo, bajo el título Cosas que no debes hacer cuando tu enemigo te está cazando. Decide hacer una pausa para almorzar. No es un chiste, está documentado, con todo su ejército expuesto en un valle, con un enemigo que sabe que lo persigue. El general español decide que es un buen momento para que sus tropas se sienten a comer. Mientras tanto, en las colinas que dominan el valle, los vigías del ejército patriota, que si madrugaron y no pararon para el refrigerio, los ven. Imaginen la escena. Un soldado corre a avisarle a Bolívar: «Mi general, los hemos encontrado». Bolívar pregunta: ¿están formando para la batalla? Y el soldado responde: «No, mi general, están sacando las viandas». La incompetencia, a veces, es el mejor aliado de la libertad. A las 2 de la tarde, con el ejército realista en plena digestión, Bolívar da la orden de ataque, y lo que sigue es una clase magistral de cómo aniquilar a un enemigo sorprendido y mal ubicado. El primer movimiento es clave. La vanguardia española logra cruzar el puente, pero el resto del ejército, el grueso con Barreiro a la cabeza, se queda del otro lado. El río Teatinos los ha dividido, y ahí, Bolívar ejecuta el plan perfecto. En el puente, envía a su propia vanguardia,
comandada por nuestro conocido Francisco de Paula Santander. Su misión es tomar el puente y evitar que la vanguardia realista pueda volver para ayudar a su jefe. Santander y sus hombres se lanzan y aseguran el puente. El hombre de las leyes demostró que también era un excelente portero. En la llanura, mientras tanto, el resto del ejército patriota, con el general Anzoátegui al frente, se lanza colina abajo como una avalancha sobre el plato fuerte del ejército de Barreiro. Los realistas, sorprendidos, intentan formar una línea de defensa, pero es tarde. Están cansados, desorganizados y su moral, que ya venía por el suelo, se desintegra. La batalla duró apenas 2 horas. Fue una demolición, y el final es casi una comedia. El gran general José María Barreiro es capturado, no por un coronel, sino por un niño de 17 años llamado Pedro Pascasio Martínez. Así terminó un imperio de 300 años, no con un estruendo, sino con un adolescente diciéndole a un general: «Señor, usted está preso». Y aquí volvemos al principio. ¿Por qué esta batalla fue tan rápida, tan decisiva, tan fácil en comparación con el infierno de Vargas? ¿Fue solo el genio de Bolívar? No, la victoria de Boyacá no fue un milagro de un solo día, fue el resultado de toda una semana de aciertos patriotas, errores realistas y, sobre todo, sacrificios anónimos. La victoria del 7 de agosto se construyó sobre el barro de Vargas, donde la carga de 14 valientes dejó al ejército de Barreiro física y psicológicamente herido. Se construyó sobre los almacenes de Tunja, donde el robo del 5 de agosto vistió y armó a los patriotas con los recursos del enemigo. Se construyó sobre la incompetencia de Barreiro, quien prefirió un almuerzo a una victoria. Y por encima de todo, se construyó sobre las tumbas de Pienta, porque la razón principal por la que Barreiro estaba solo, desesperado y huyendo, era porque los 800 refuerzos que lo habrían hecho invencible nunca llegaron. El sacrificio del pueblo santandereano, el 4 de agosto, fue el arma secreta del 7 de agosto. Los muertos de Charalá fueron los soldados fantasma que garantizaron la victoria en Boyacá. Así que sí, celebremos Boyacá. Es el clímax, pero celebrémoslo bien, no como la obra de un solo hombre, sino como el capítulo final de una serie cuyo guión fue escrito por miles. Un guión de resistencia, de astucia y de un coraje popular que los libros de historia apenas se atreven a mencionar. La batalla ha terminado, la victoria es total, el general enemigo es un prisionero. Pero la guerra nunca es tan sencilla. En Santa Fe, el virrey, el jefe de todo este circo, todavía está muy cómodo en su palacio, y está a punto de recibir la peor llamada de su vida. Capítulo 8. El día de la mudanza, la fuga del virrey y el nacimiento de un país en caos. El general Barreiro era prisionero. La victoria patriota era total, absoluta e innegable. Uno se imagina que lo que sigue es una transición de poder ordenada, documentos, firmas, una ceremonia solemne. Pues no, porque esto es Colombia, y nuestro país no nació con una firma, nació con una fuga, con una mudanza, con el hombre más poderoso del reino, empacando maletas en pánico y huyendo en mitad de la noche. El 8 de agosto de 1819, el día después de la batalla, el día en que el jefe se escapó y nos dejó las llaves del chuzo, mientras los patriotas celebran en el campo de batalla. Un hombre tiene el trabajo más importante y desagradable del mundo: ser el mensajero de las malas noticias. Imaginen a ese pobre tipo, cabalgando toda la noche del 7 de agosto. No lleva una noticia, lleva una bomba. Mientras tanto, en el Palacio Virreinal de Santa Fe, vive su excelencia don Juan de Sámano, el virrey, el representante del rey de España, el tipo más poderoso, temido y probablemente más odiado de la Nueva Granada. El 8 de agosto, Sámano está tranquilo, espera noticias de la inminente victoria de Barreiro sobre la banda de fascinerosos de Bolívar. Y entonces, llega la noticia: Excelencia, el ejército ha sido destruido, el general Barreiro ha sido capturado.
los rebeldes vienen hacia acá. Y aquí vemos el verdadero talante de un líder. ¿Organizó Sámano la defensa de la capital? ¿Llamó a las milicias que le quedaban? ¿Intentó una última resistencia heroica? No, hizo lo que cualquier gerente incompetente hace cuando la auditoría está a punto de llegar. La primera y única orden del virrey Juan de Sámano no fue a las armas, fue a las maletas. Lo que ocurrió en Santa Fe en la noche del 8 y la madrugada del 9 de agosto no fue una evacuación, fue un trasteo de pánico. Sámano, en lugar de salvar los archivos del reino, se fue directo a la Casa de la Moneda. Su prioridad era salvar el oro. Junto a sus funcionarios más cercanos, organizaron una fuga masiva y caótica. Dejaron atrás a la mayoría de sus propios soldados, a los funcionarios de menor rango y a los ciudadanos que habían confiado en ellos. El lema fue, sálvese quien pueda y llévese lo que quepa. La fuga fue tan patética y apresurada que se convirtió en leyenda. Dejaron documentos importantes, armas y un vacío de poder absoluto. Cuando Santa Fe despertó el 9 de agosto, el virrey ya no estaba. El gobierno español, después de 3 siglos, simplemente se había evaporado durante la noche. La ciudad quedó en un estado de limbo, un silencio tenso, esperando a sus nuevos dueños. Y así, con la fuga cobarde de un virrey, se cierra el ciclo de la campaña libertadora. Bolívar entraría a Santa Fe el 10 de agosto, sin disparar un solo tiro, recibido como un héroe en una ciudad que le fue entregada por abandono. Ganamos, pero al terminar este viaje, es vital recordar cómo ganamos. No fue solo por el genio de un hombre que copió a Aníbal, no fue solo por la carga de 14 llaneros en Vargas, no fue solo por la incompetencia de un general que paró a almorzar. Ganamos, y esto debe quedar grabado, porque el 4 de agosto, un pueblo entero decidió ser el escudo humano que detuvo la única carta que le quedaba al enemigo. La victoria de Boyacá fue la consecuencia directa del sacrificio de Pienta. La libertad de todo un país fue comprada con la sangre de 300 santandereanos anónimos en un puente olvidado. Que esa sea la lección final de esta serie. Nació un país, sí, pero nació en el caos, con un gobierno por inventar, una economía por reconstruir y una deuda de gratitud enorme con su propio pueblo. La historia que siguió, la de los siguientes 206 años, ha sido largo, y a menudo frustrante, intento de construir una nación sobre esos cimientos de gloria y olvido. Gracias por acompañarnos en este viaje. La próxima vez que vean el puente de Boyacá, no vean solo un monumento, vean un escenario, y recuerden que los actores más importantes de esa obra, los que garantizaron el final feliz, son los que nunca salieron a recibir los aplausos. La historia la escriben los que ganan, sí, pero la hacen, y la pagan, los que se atreven a luchar.